Tito se jubiló de la Fuerza de Energía ya en San Nicolás, pero desde que trabajaba allí era miembro del equipo de Transforma al Mundo. Así que hemos caminado unos cuantas millas juntos. Como se da cuenta, esta lengua no fue fabricada ya en Paraguay ni tampoco en Argentina. Así que me van a salir un poco torcidas algunas palabras y coordinar las cosas con la lengua me va a costar un poco, pero el espíritu está sintonizado, eso seguro. Me contaron una vez de un misionero que andaba por el norte argentino que nuevito predicaba sobre Jesús, el buen pastor, que tenía 100 ovejas. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero a él se le cruzó la palabra oveja con la palabra vieja y mandó toda la prédica sobre el buen pastor que tenía 100 viejas. Y se le extravió una vieja y salió a buscar a la vieja perdida. Así que un poco nosotros los varones podemos identificar con eso. Ojalá que no salió con la tarjeta de crédito, ¿viste? Y se fue para el shopping. Pero predicó todo el mensaje así. Y cuando terminó, la congregación le había acompañado. Y claro, no era tan fuera de verdad tampoco, porque el Señor anda buscando a las viejas perdidas y a los viejos también, y a los Ajá. jóvenes y a los niños, los adolescentes, hasta el día de hoy. Así que con eso entramos en esta historia y lo que me marca mucho la atención y lo que quiero que capten es que cuando fuimos a Resistencia, estoy hablando del año 88 ya, cuando fuimos por primera vez, hicimos la primera visita, no supimos nada, prácticamente nada. Teníamos alguna visión, alguna palabra, pero no sabíamos cómo alcanzar una ciudad para Cristo. No teníamos los principios, no teníamos los paradigmas. Lo que sí teníamos y lo que encontrábamos eran 7 pastores y no de las congregaciones más grandes de la ciudad tampoco, pero 7 pastores que habían orado lo que oramos hoy. Señor, háblanos acerca de nuestra ciudad porque tus siervos están escuchando. Y yo me acuerdo estando en el fondo de la casa del hermano Marcelo Abel, misionero al impenetrable en aquel tiempo, misionero bautista. Él estaba haciendo un asado de pacú a la parrilla. Mamma mía, qué asado lindo. Pero mientras se calentaba el pescado, este, estuvimos conversando y la pregunta que andaba era, ¿cómo hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace para alcanzar una ciudad? Y uno por uno, cada uno dijo, yo no sé, no tengo la menor idea. Pero todos juntos habíamos dicho, sí, escuchamos palabra de Dios. Así que con esa incógnita aprendimos un principio que hasta el día de hoy es muy importante. La ignorancia no es una barrera. La ignorancia no es tu enemigo. La ignorancia realmente en el reino de Dios es un gran aliado porque te manda a la presencia del Señor a buscar la respuesta. Así que si uno no lo sabe hacer, bienvenido y muy bienvenido, porque es como que Dios, la Trinidad en el cielo, está sentado allí buscando a gente ignorante en muchas cosas para que ellos tengan oportunidad de suplir las respuestas que nosotros no sabemos que los necesitamos, si lo puedo decir así. Y yo sospecho, yo creo que es así en cada ciudad,
No sabemos cómo alcanzar la ciudad, por más que la ciudad al lado fue alcanzada. Nuestra ciudad es diferente y ignoramos de muchas cosas y tenemos que operar desde la base de la presencia del Señor para lograr su obra. Así que arrancamos en la ignorancia, qué gozo. Y yo me acuerdo que tomamos la decisión de reunirnos con el Señor para que nos hable. Una vez por semana, elegimos los martes a las 9 de la mañana y los 7 nos juntábamos todos los martes. Y aunque no todos llegaron todos los martes había una reunión con el Señor, con la pregunta, Señor, ¿qué hacemos para alcanzar la ciudad para Cristo? Esperando que nos iba a dar una estrategia. Supimos un poco de la intercesión, un poco de la oración, poco mucho del evangelismo, pero ¿cómo se hace para pastorear, alcanzar una ciudad? Y durante 15 meses, cortando una larga historia, el Señor no nos daba estrategia para nada. Y después de 15 meses, un pastor bastante conservador, se levantó un día y dijo, hermanos, se dan cuenta que esto de alcanzar la ciudad tiene todo que ver con la oración. Miren ustedes cómo la oración juntos, en armonía, buscando la presencia del Señor a favor de lo que Él quiere hacer en nosotros y con nosotros, la oración, cómo la oración nos ha cambiado a nosotros. Y después vino una frase bastante grosa. Dijo, si el Señor nos puede cambiar a nosotros, los pastores, puede seguro cambiar la ciudad. ¿Qué tal? Oh, Es un poco fuerte eso, pero es para decir que hay dentro nuestro barreras, obstáculos, actitudes, indiferencias, problemas, falta de unidad, etcétera, etcétera, que se tienen que tratar claro en el momento, pero ponerse en camino hacia ese fin, sí, te va a ayudar. Así que él salió con eso y después dijo, lo que tenemos que hacer es llenar la ciudad de la presencia del Señor a través de la oración. Y cuando él dijo llenar la ciudad, yo siendo el buen bautista que soy, pensé en el bautisterio. Y claro, llenar el bautisterio, la bañera de agua, qué linda cosa. Y vino una pregunta desde arriba a la izquierda para mí, cuando el Señor me quiere desafiar con algo, preguntar, viene de allí. Y me preguntó, y David, ¿qué pasa con el aire que está en la bañera? Y yo le dije, y bueno, Señor, pero ¿qué me importa el aire? Yo estoy para meterme en el agua. Y el Señor dice, está bien, pero contéstame, ¿qué pasa con el aire? Y yo dije, bueno, la ley física es que el aire tiene que salir. ¿Y por qué? Porque algo de mayor fuerza, de mayor peso, está entrando en la bañera. Y por eso lo que está adentro tiene que salir. Y ese fue un principio, un concepto espiritual que marcó todo lo que era plan resistencia. Y desde ese momento en adelante comenzamos a llenar la bañera de algo más fuerte, más macizo, eh, de lo que estaba en el ambiente espiritual, hasta en el ambiente físico también, porque la ciudad estaba contaminada de ambas maneras. Y comenzamos a llenar la ciudad. ¿Qué hicimos? Oramos, hicimos marchas de oración, claro. Reuniones de intercesión, sí. Ejercicios de guerra espiritual. Comenzamos a agregar esas cosas. Y, y
Después vino la esposa de Peter Wagner a visitarnos. Y cuando entró en la ciudad, la primera cosa que ella dijo es que ustedes necesitan más oración. Y yo le miré y me dije, pero ¿cómo? Estamos orando a los locos, estamos moviéndonos y programando cosas. Y ella viene y entra en la ciudad y de repente la primera cosa, tiene que hacer más, tiene que poner más oración. Así que lo llevamos delante del Señor. ¿Y cómo hacer? Y el Señor dijo, cada familia es una base de operaciones. Que cada familia en cada congregación se haga carga del vecindario, del barrio donde vive, y que esté enfocando sus oraciones en ese vecindario, en ese barrio. Y los pastores, porque la ciudad de Resistencia era complicada espiritualmente, dentro de la iglesia también. En el proceso habíamos descubierto que de las 70 congregaciones que había en una ciudad de 400,000 habitantes, solo 70 congregaciones, pero de las 70, 68 nacieron de una división de alguna otra iglesia. Así que un problemón en cuanto a la unidad y en cuanto a la contención. Pero esos pastores, durante esos 15 meses, comenzaron a romper esa fortaleza. Quiero marcar, tocando ese tema, que el objetivo no fue de lograr la unidad en la ciudad. El objetivo era, y siempre fue, y siempre va a ser, de alcanzar la ciudad. Lo digo para que no vayan pensando que tenemos que lograr la unidad para poder hacer algo para el Señor. No, el Señor suele trabajar con un remanente fiel, un pequeño grupo, porque la visión es muy grande y no todos están en condiciones espiritualmente o voluntariamente de abrazar su ciudad. Cuesta. A un pastor le cuesta, si lo puedo decir de esta manera, le cuesta levantar los ojos de una visión local en cuanto a su propia congregación para recibir una visión de ser parte de un grupo de gente que va a pastorear toda una ciudad. Porque a fin de cuentas, el Señor, la meta del Señor no es de hacer crecer los templos, la meta es hacer llegar el reino de Dios a cada ciudad y a cada nación. Por eso dijo en la Gran Comisión, discipulad a las naciones. Así que retomando la historia, los 7 pusieron un ejemplo de lo que era la unidad. Lograr la unidad, tomar riesgos, pedir perdón, etcétera, etcétera. Son esquemas espirituales de maldad que estaba trabajando en la ciudad. Y eso les dio luz para seguir paso a paso. Y cuando llegó el momento entonces de pedir a las familias que ellos comiencen a orar, en otra palabra, pastorear a su vecindario, ya estaba el Espíritu operando en la iglesia. Y las familias lo abrazaron. Le dimos una calcomanía que decía Casa Luz de oración. Aquí estamos orando por nuestro vecindario. Y la gente colocaba eso en su vecina. Y los pastores les dijeron muy sabiamente, no se trata de una reunión de oración en un horario fijo donde ustedes inviten a otros a que vengan a orar. No,
es tu familia haciéndose carga de las necesidades físicas y espirituales de tus vecinos. Así que ocúpense ustedes. Y el valor de eso fue tremendo, porque se podían orar en cualquier horario. Se levanta una necesidad, no había que llamar a la gente a orar. No, 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 oraban en el momento, de la manera que respondía. Y podían tocar inmediatamente la necesidad que estaba presentándose. Y fue tremendo. La gente, la casa, la familia se maduró espiritualmente. Eso hizo que las congregaciones comenzaron a madurarse espiritualmente. Comenzaron a sentir el corazón de Dios para con el perdido y para con la ciudad. Eh, Comenzaron todos a programarse de otra manera. Y claro, cuando uno va pensando en eso, cuando un pastor, que somos muchos aquí pastores, cuando dejamos de pensar que nuestra congregación es una congregación de ovejas y comenzamos a pensar que nuestra es una congregación de ministros que son capaces de ministrar el elemento de la oración principalmente. Y entonces comenzamos a capacitar a los ministros en lugar de sanar a las ovejas enfermas. Y muchas ovejas son enfermas. Así que eso cambió la mentalidad y la iglesia comenzó a operar en otro nivel de autoridad en la ciudad. Y es lo que Dios quiso. Y es lo que Dios quiere hasta el día de hoy. Así que llenamos la ciudad de la oración. Y mira, para contar una anécdota, cuando pusimos calcomanías en las ventanas de las casas, nuestros amigos católicos pensaban, si ellos pueden poner calcomanía, nosotros también. Y bueno, eran muchos católicos y papelaron la ciudad. Y la pregunta que salió era, ¿qué pasa en Resistencia? Dios está haciendo algo. Dios está operando. De repente, todo este movimiento espiritual, ¿qué está pasando? Cuando seguimos haciendo marchas de oración, ellos hicieron procesionales con la Virgen María, con todo. Pero una noche estamos en casa con Susana, la familia, y escuchamos que venía una multitud de gente cantando nuestras canciones, nuestros coritos, los coritos de los evangélicos. Y yo miré a Susana y dije, pero no tenemos actividad esta noche, ¿quién está afuera? Y era el procesional con la Virgen María y todos los católicos cantando alabanzas al Señor, tal como nosotros. Así que la ciudad comenzó a llenarse de la presencia del Señor. Y llegó el momento de predicar el Evangelio. Después de unos meses de llenar la ciudad de oración, comenzó a cambiar el clima espiritual en la ciudad. Y el Señor dijo, ahora es el momento de hacer una campaña. Y no solo hicimos una campaña, hicimos 50 campañas simultáneas durante toda una semana. Era una locura, porque la confianza, la unidad había crecido a tal punto que pudimos armar equipos, trajimos gente de afuera, otras partes de Argentina, y armamos 50 campañas en garage, en los fondos de la casa. Un pastor fue al Domo Centenario a pedir el domo. Cuando entró a hablar con la secretaria, se encontró con un sacerdote de una iglesia católica. ¿Qué hace usted aquí? No, porque el obispo nos mandó a evangelizar, así que estamos buscando un lugar para evangelizar. ¿Y cuál tal semana? No, es la misma semana que estamos nosotros. Y yo estoy aquí también.
para pedir. Y la secretaria del Domo Centenario miró a los dos y dijo, bueno, no sé qué van a hacer, pero cuando lo tienen arreglado, vengan a verme. y, y bueno, el sacerdote dijo, mira, hacemos así. Yo lo tomo desde las 7 hasta las 9. Y de las 9 en adelante, tomamos el mando y hacéis tu programa. Y así lo arreglaron. Así que comenzamos esa semana y después vinieron el sacerdote y el pastor con una risa y dijeron, ¿sabe lo que pasó? El católico dijo, el mío funcionó el primer día bastante bien, el segundo día se aflojó y el tercer día ya me rendí, porque muy poca gente llegaba, pero todos llegaron para la reunión de las 9. Así que nos unimos fuerza y predicamos el Evangelio. El reino de Dios estaba llegando. Uno puede tener un montón de preguntas teológicas, pero el tema es este. El Espíritu Santo estaba obrando. Hasta el mismo obispo dio permiso de, no tengo tiempo de contar la historia, pero dio permiso, es decir, abrió la ciudad para que cada habitante, estamos hablando de 63,000 casas en la ciudad, para para que cada residente, católico o no, podían recibir un paquete de buenas nuevas, que se trataba de la salvación, de la familia, para tratado para niños, para adolescentes, y un evangelio de Juan estaba adentro. Cuando él lo miró, dijo, esto es muy bueno. Y ustedes pueden hacerlo llegar a cada casa, y decimos firmemente, sí, porque estuvimos organizados. Y así se hizo. Y se llenó la ciudad. Hasta el día de hoy, Resistencia ha quedado cambiado. Muchos hablan de eso. En aquel tiempo teníamos 70 congregaciones. Hoy no saben cuántas congregaciones hay. Más de 500 congregaciones en todas las zonas, seguro, más los anexos, y no saben. Pero la presencia del reino de Dios está. En aquel tiempo, 6 de los 7 jueces de la corte provincial conocieron al Señor a través del testimonio de la iglesia. ¿eh? El gobernador reconoció el poder de Dios y se entregó al Señor. El intendente también. Hasta el día de hoy, la presencia de la iglesia es muy fuerte. Y como ustedes sabrán, la iglesia más grande de Argentina y más allá está en Resistencia, pastoreado por el pastor Jorge Ledesma, que tomó un poco el mismo principio de oración y lo aplicó en un sistema que está dando luz a muchas congregaciones y mucha gente. Y él nació dentro del plan Resistencia. Cuando hicimos el plan Resistencia, Pastor Ledesma trabajaba en el banco, pero era corresponsal del periódico El Puente, si alguno de ustedes se acuerdan de ese periódico. Y él pasaba por mi casa a levantar notas acerca del plan Resistencia. Y así nació. Y cuando terminamos con el plan oficial, digamos, en el año 90, el Señor le habló y dijo, es tiempo de cosecha. Así que anda, trabaja. Y él arrancó su congregación en una casa de oración y levantó la obra que tiene hoy. Lo que estoy diciendo es esto, y después quiero dejar lugar a un pastor colega suya, el pastor Aldo Martín, que cuente de su experiencia ahora, años después. Pero lo que quiero marcar es esto. No estamos detrás de un programa, estamos detrás de una visión. Esa visión no nace con nosotros,
nace con el Señor. Fue Él que nos envía, nos envió y nos envía hasta el día de hoy a discipular a las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ahí no sabemos. Es un buen estado. Estar ignorante en la presencia del Señor y Él le va a mostrar. Ahora hay ciertos principios que hemos aprendido, que Dios sí nos envía a discipular a naciones y no solo a individuos. Aprendimos que Él pagó el precio para que se haga cuando murió en la cruz. ¿Ah? No se trata de una salvación individual, se trata de una salvación para tú y tu casa, y tú y tu ciudad. Él redimió todo, ahora hay que reclamarlo. En tercer lugar, cada creyente es un ministro. Cuando comenzamos a pensar de esta manera, cambia nuestra óptica. Y trabajar es adorar. Que lo que uno hace en el trabajo, como Pablo, haciendo tiendas, ese trabajo, de ese trabajo sale una unción. Y en cuarto lugar, somos enviados a llevar el reino de Dios a donde están las puertas del Hades. Y cuando lo hacemos, las puertas del Hades no van a prevalecer. Mateo 16, 18. Así que movilizar la iglesia a pensar de esa manera. Y en quinto lugar, tenemos que romper los sistemas de pobreza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y el método que descubrimos nosotros y rige hasta el día de hoy viene de Lucas capítulo 10, lo llamamos el evangelismo de oración. Y Pastoralo quizá puede tocar un poco ese tema porque lo puso en práctica no solo en la congregación, sino en la escuela que tiene. Pero este de salir con bendición, en primer lugar, proclamando la paz a cada casa. Número dos, teniendo comunión con la gente. Las casas luz hacían eso. En tercer lugar, ministrar a la gente, sanar a las enfermedades que hayan. Y en cuarto lugar, declarar, plantar la bandera que dice el reino de Dios ha llegado a este lugar. Y desde esa base, ahora estamos tocando ciudades, naciones, regiones alrededor del mundo para la gloria del Señor, desde la ignorancia hasta la victoria. Así que ahora le doy a Pastor Aldo para remachicar y arreglar todo lo que dije. Bueno, una bendición estar con ustedes. Gracias, David, muy inspirador el testimonio. Bueno, estoy pastoreando en la ciudad de Rosario, Argentina. Soy hijo de pastor, nieto de pastores, así que conozco la historia de la iglesia de Argentina y de nuestra ciudad de hace mucho tiempo. Cuando era adolescente estaba en la escuela secundaria. Teníamos en nuestra ciudad solamente el 1% de cristianos evangélicos. Éramos una muy pequeñita minoría. En toda mi escuela secundaria, que era una escuela de varios miles de alumnos, solamente estaba yo y una compañera que conocí como creyentes, así que éramos raros, digamos, los evangélicos éramos muy poquitos. Y en el transcurso de los años, la iglesia en la ciudad fue creciendo. Cuando llegamos en la época del avivamiento con Carlos Anacondia, la iglesia se comenzó a multiplicar, pasamos de el 1,5% a ser más del 10%, y así es como llegamos al año 95, cuando fui por primera vez a la conferencia de Transforma al Mundo en Mar del Plata. Ya la iglesia era diferente, estábamos comenzando nosotros nuestro ministerio pastoral en Rosario, año 95, pero por primera vez escuché a David Thompson hablando de algo que nunca había escuchado. No solamente
teníamos que ganar personas, lo cual es importantísimo y lo habíamos logrado en nuestra ciudad. Ya se había multiplicado la iglesia por 10, pero además de predicarle a toda criatura, como dice Marcos ahí en el capítulo 16, también teníamos que disipular a la ciudad, disipular a la nación, que es la otra cara de la misma moneda que es la gran comisión, que es Mateo capítulo 28. Aunque en algunas traducciones no está correctamente porque dice que hagamos discípulos en las naciones, pero en realidad en el original es hay que disipular a todas las naciones. Y por primera vez escuché que había que cambiar no solamente a las personas de la ciudad, sino que había que cambiar la ciudad. Muchas gracias, David, por aquel mensaje que escuché hace 30 años atrás, ¿eh? Me inspiraste, me envisionaste y volvimos desde aquella conferencia con mi esposa con una visión más amplia. No solamente estábamos pastoreando algunas personas en nuestra congregación, teníamos que pastorear a toda la ciudad. Y en aquel tiempo nuestra ciudad de Rosario se encontraba en una profunda crisis económica, era la ciudad más pobre de Argentina. Y bueno, nos pusimos a orar, por supuesto, por nuestra ciudad en aquellos años, a clamar al Señor, por supuesto, sin descuidar a las almas, porque tenemos que ganar las almas, pero también tenemos que cuidar la tierra, tenemos que cuidar nuestra ciudad, tenemos que cuidar nuestra nación. Nos pusimos a orar por Rosario y en aquellos años se produjo un boom económico en nuestra ciudad. Tenemos una zona, Rosario es una zona muy portuaria, tenemos 70 kilómetros de puerto desde el sur de Rosario hasta un poco hacia el norte, y se exportaban granos, ¿no? Parecido a lo que sucede en Paraguay también, es una nación muy exportadora de productos agrícolas, está entre las 10 naciones que más exportan granos del mundo, Paraguay. Bueno, nuestra ciudad era una ciudad también así, pero toda la exportación salía la materia prima nada más. No había mano de obra de nuestra ciudad. Pero ¿qué ocurrió? Comenzaron a abrirse fábricas muy grandes, las fábricas más grandes del mundo de aceite comestible se comenzaron a instalar en nuestra ciudad, las fábricas más grandes de biodiesel que procesan, por ejemplo, el grano el maíz para hacer combustible, se comenzaron a instalar en Rosario, un boom industrial impresionante y la ciudad pasó a ser de la más pobre de Argentina a un motor en cuanto al crecimiento económico, a tal punto que en estos momentos Rosario es la ciudad número uno de exportación agroindustrial de todo el mundo. La sigue Nueva Orleans ahí en Estados Unidos y en tercer lugar una de las ciudades de Brasil. Así que se produjo realmente un crecimiento muy grande en cuanto a la economía en nuestra ciudad después que comenzamos a aplicar estos principios espirituales. Ganamos personas para Cristo, ya en estos momentos Rosario tiene más del 20% de cristianos evangélicos, pero además cuidar la ciudad, que la ciudad prospere, que la ciudad crezca, y es la experiencia que estamos teniendo en este tiempo. Pero cuando tuvimos este boom económico y este impacto también en nuestra ciudad, fuimos a hablar con el intendente, recuerdo, y le dijimos, intendente, ¿por qué no entregás la ciudad a Cristo? Estoy hablando ahí de los años 2000 y pico, ¿no? A principios de este siglo. Y el intendente no quiso, él era socialista, después fue gobernador de nuestra provincia, y no quiso, y él al revés dijo, no, la ciudad está abierta para todos. Y lamentablemente todo comenzó a entrar en nuestra ciudad. Así como entró la riqueza, también entró el narcotráfico, también entraron los asesinatos, y Rosario se convirtió hace unos 10 años atrás en la ciudad que tenía más asesinatos de toda Argentina y una de las ciudades más violentas incluso de América Latina. Teníamos la misma tasa, por ejemplo, de asesinatos en nuestra ciudad que la tasa que se tiene en Brasil. La única ciudad en Argentina que tenía este problema era nuestra ciudad. Nos pusimos a orar
Hace unos años atrás el intendente de nuestra ciudad me mandó un mapa con todos los, marcado todos los puntitos con todos los asesinatos que había habido el año anterior. Casi 300 asesinatos habíamos tenido en nuestra ciudad. Así que, ¿qué hicimos? Aplicar los principios espirituales. Estoy hablando de hace 3 años atrás. Aplicamos los principios espirituales tan sencillos que recién David Thompson estaba compartiendo. Bendecir desde cada hogar, lo hicimos desde nuestra congregación, hasta los chicos de nuestra escuela. Tenemos una escuela primaria, secundaria, con 500 alumnos. Cada uno de nuestros alumnos desde su hogar comenzó a bendecir la ciudad. Ahí ya teníamos 500 hogares, 500 manzanas cubiertas. En 500 manzanas viven más o menos 100.000 personas. Así que ahí con nuestra escuela estábamos ya orando por 100.000 personas. Pero no alcanzaba para cubrir toda la ciudad. Así que desde el Consejo de Pastores de Rosario, que es un consejo muy fuerte, muy lindo que tenemos, una unidad preciosa, pero además de unidos tenemos que tener un propósito. Bueno, nos pusimos de acuerdo para, desde todas las congregaciones, todos los hogares, llenar la ciudad con bendición. Comenzamos a orar entonces desde cada una de las hogares de los hermanos de nuestras congregaciones por la ciudad. ¿Y qué ocurrió? Un milagro. Subió un nuevo gobernador hace 3 años atrás que comenzó a aplicar algunas políticas correctas, pero también lo primero que él hizo cuando llegó a la gobernación, como estaba agarrando un fierro caliente, él tomó la decisión de pedirle al Señor, a Dios, que esté bendiciendo su gobierno y los asesinatos bajaron más de un 70%. Rosario en estos momentos es una de las ciudades más seguras de Argentina y no solamente bajaron los asesinatos, sino que descendió un 80% el crimen en general. Las denuncias que hay, teníamos más o menos 10.000 denuncias por mes en nuestra ciudad y en estos momentos tenemos un poco más de 1.000 denuncias de cosas, de delitos comunes, digamos, menores. Así que se produjo un cambio impresionante por estar aplicando principios sencillos que recién David Thompson estaba compartiendo. Termino diciendo que este mismo gobernador, cuando vio que hubo un milagro, porque realmente no se puede entender de otra manera que en una intervención sobrenatural de Dios, el cambio tan impresionante que ha tenido nuestra ciudad, él entregó la ciudad por primera vez en la historia, entregó la ciudad a Jesucristo. No se la entregó a Dios, porque podía haberse la entregado también a Dios, así en general. No, no, él se la entregó a Cristo. En un acto público dijo, entrego la ciudad y la provincia a Jesucristo. Así que hubo un cambio tremendo, ¿no? De un intendente socialista hace 20 años atrás que no quiso entregar la ciudad a Cristo, a un gobernador que entregó la ciudad y la provincia a Jesucristo con resultados extraordinarios. La iglesia sigue creciendo y la ciudad está siendo transformada. Estás muteado, David. Gracias. Hablo mejor cuando estoy muteado. Este, pero qué tremendo y la historia desarrollándose. Inclusive voy a pedir que entre Pastor Aldo y Siegfried, que puedan ellos mandar el video del gobernador de la provincia de Santa Fe entregando la provincia al Señor en un acto público allá en el Monumento de la Bandera. Pero yo termino mi parte con esto. Con todo lo que hemos dicho, anote estos principios. La iglesia, tu congregación, existe para pastorear la ciudad. Dios le puso a usted en su ciudad y en frente de su congregación para pastorear toda una ciudad. No lo puedes hacer solo. Por eso hay algunas otras congregaciones. Así que arranquen donde estén y comiencen a sembrar
y se va a expandir y va a producir su fruto. El tamaño de tu congregación no tiene que ver con la cantidad de gente que llega el domingo a la mañana al templo. El tamaño de tu congregación, como recién marcó Pastorallo, tiene que ver con su área de influencia. Una escuela está pastoreando, entre comillas, más de 100,000 habitantes. Y si uno agrega los padres y los lugares de trabajo, se va multiplicando. Y cuando entrenamos a nuestra gente a ser ministros con influencia y autoridad espiritual a través de la oración, comienza a cambiarse el clima espiritual. Comenzamos a sacar todo el aire sucio que estaba en la bañera y viene una gran luz sobre la ciudad y sobre la iglesia de la ciudad. Es muy poderoso eso. Así que no están pastoreando ovejas, están pastoreando ministros. Y la pregunta con la cual llego al final sería de preguntarles a ustedes, pastores, si estarían dispuestos a poner tu ministerio o tu visión para con tu congregación sobre el altar, en la presencia del Señor, para que puedan recibir algo más de Él. La figura que tengo en mente es cuando Abraham puso a su hijo Isaac sobre el altar. Isaac fue el hijo de promesa y Dios mismo le pidió a Abraham la vida de Isaac sobre el altar y Abraham obedeció. ¿Y qué pasó? ¿Murió Isaac? No. Isaac pasó por las manos de Dios, figurativamente hablando, simbólicamente hablando. Isaac pasó por las manos de Dios sobre el altar y Dios lo entregó nuevamente a Abraham. Y de allí en adelante la promesa que Dios dio a Abraham, que en tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas, cambió a en tu simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y yo siento en mi espíritu que eso es lo que Dios quiere hacer en ustedes y en mi vida también, nuevamente. Poner lo que tengo en mis manos en el altar para que las manos de Dios lo retoque. Y, y veremos si el Señor te lo dé de vuelta. Probablemente que sí, pero vendrá de vuelta con su toque, con su unción, con una visión nueva, y Dios va a poner en sus corazones algo muy fuerte para con su ciudad, sus ciudades y para toda la nación de Paraguay. Este es el momento. Así que si me permiten, quiero orar sobre ustedes y después devuelvo el micrófono a Siegfried. Señor, en este momento siento tu presencia y siento la unción del cielo que tú estás hablándonos. Tú estás hablando a ciertos de mis hermanos aquí presentes y quizás otros más que van a escuchar, van a recibir, van a escuchar tu voz en su propia casa, en su propio entorno. Pero tú estás hablando a la nación de Paraguay porque tú estás queriendo levantar tu iglesia a otro nivel de influencia, de autoridad, porque tú quieres que Paraguay sea una nación discipulada y llena del reino de Dios. Así que declaro esto sobre mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, David, por el mensaje, por compartir tu testimonio. Y Robert, no sé si hay algunas preguntas que quieran
hacer a David o a Aldo, para no dilatar mucho, pero unos minutos sería importante si haya una pregunta, Pastor Julián, Robert. Robert, vos estás Bienvenido. muteado. Sí, bienvenido. No sé si, Julián, tenés una... No, realmente antes que pregunta es eh, a reafirmar la importancia de estar unidos. Y acá tenemos que realmente empezar de 7. Si tenemos que empezar con 7, porque lo que Dios ha hecho en Resistencia es, y puedo afirmarlo, realmente es algo maravilloso. Y lo que es el testimonio de lo que Dios hizo en Rosario, también es una demostración clara de la importancia de unirnos. Entonces, realmente Dios me puso en esta silla en donde estoy ahora para llevar ese mensaje basado en Juan capítulo 17, el verso 20 en adelante. Y desde ya, mi querido David, muchas gracias por este testimonio, el pastor de Rosario también, muchas gracias por el testimonio. Y yo creo que Dios va a seguir haciendo muchas cosas a través de ustedes. Y bueno, va a ser un privilegio también, recibir el apoyo de usted acá en Paraguay. La puerta de Paraguay está abierta, la puerta de los pastores está abierta acá en Paraguay y la puerta de las iglesias evangélicas en el Paraguay. Yo creo que en el Paraguay está viniendo un tiempo nuevo y realmente se siente en la atmósfera que hay algo que el Dios Todopoderoso está haciendo. Así que realmente muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Nos honran con sus palabras y observaciones, pero más importante, están honrando a Dios. Si me permite un par de palabras. Cuando estén buscando la unidad, buscan la unidad detrás de una visión, porque la unidad, como dije antes, no es la meta. Y el diablo mismo nos puede hacer perder en esa selva de divisiones y contenciones, etc. Pero cuando nos levantamos a una visión mayor, Jesús tuvo el mismo problema con los discípulos. En Lucas capítulo 9 era un desastre lo que hicieron los discípulos. Querían llamar a fuego del cielo sobre gente que no querían creer, que querían, no podían sanar un enfermo o echar fuera un demonio. Y estaban argumentándose entre ellos quién iba a ser lo más grande en el reino de Dios. Dios mío, que Jesús se frustraba grandemente en Lucas capítulo 9. Pero en Lucas capítulo 10 se dio vuelta Jesús y vio a los 70, que no sabemos quiénes eran. 70 de quiénes. Probablemente eran miembros de sus congregaciones, para ponerlo en el día de hoy. Y ellos andaban con ganas, tenían la camiseta puesta, las zapatillas, etc. Querían entrar en la cancha. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, vamos. Y cuando uno va leyendo Lucas capítulo 10, se descubre una cosa de espontaneidad tremendo. Cuando volvieron los 70 de esa misión, dijeron, aún los demonios se sujetan a nosotros. El Señor no los envió a correr los demonios, los envió a llenar la región de la bendición, la comunión, la ministración y plantar la bandera, ha venido el reino de Dios. Cuando volvieron ellos dijeron, aún
palabra de sorpresa, los demonios son sujetos. Y Jesús dijo, yo veía Satanás caer como un rayo en esa región donde fueron ustedes. Y ese es lo que, en palabras bíblicas, es lo que es vaciar la bañera del aire sucia. Así que vayan buscando la unidad detrás de una visión. La visión primero, después viene la unidad. ¿Cómo? Muchos de nosotros hemos vivido esta experiencia. Un pastor escucha la voz de Dios y dice, sí, Señor, yo me mando por allá. Y después él busca a otros y les cuenta de su experiencia. Escuché la voz del Señor, vamos a tomar la ciudad. Esto es lo que estoy haciendo yo. Es lo que Pastor Aldo hace seguidamente. Estoy haciendo esto. Me quiere acompañar e invitarlos a la visión. Y ese tipo de unidad es una unidad muy fuerte que marca, influye y tiene autoridad. El segundo comentario sería esto, que aprovechen un cursillo que tenemos que se llama el acelerador. Y tanto Siegfried como Pastor Aldo puede proveerle la información sobre eso. Es un cursillo de 10 lecciones, se toma durante 14 semanas, pero son lecciones sobre estos principios y es una manera de equipar a su gente. Así que tomando ese grupo de 7, digamos, entre comillas, y haciendo la gente de sus congregaciones pasar por este cursillo y ver lo que Dios hace. Ojalá que, y creo que van a querer formar parte de la familia de Transforma al Mundo. No es una organización, pero sí, es una familia donde estamos conectados detrás de una visión mayor y es de discipular a las naciones. Así que los bendigo con esa palabra y recomiendo ese proceso. Andan ustedes cada uno y después aprovechen el cursillo que Siegfried le puede mandar la información junto con un par de videos más que los van a alentar. Amén. Gracias, David, por las explicaciones, por las aclaraciones. Y Robert, ¿qué tal si cerramos acá el capítulo o si hay alguna consulta más? Sí, de repente, si hay uno o dos toques de espíritu, así cortito, no lo que Dios te estuvo hablando, puedes poner el micrófono y te escuchamos. Hola, yo soy el doctor Guillermo, no soy pastor, pero tengo mucha curiosidad por escuchar el testimonio de lo que pasó en Resistencias, porque yo soy uruguayo, muchas veces no paso por Resistencia, paso por Corrientes, pero la próxima vez voy a pasar por Resistencia y me voy a ver un poco cómo está pasando esto, pero creo que no es pasar, es recibir el mensaje de que la unidad detrás de la visión. A veces estamos tan ocupados en buscar la unidad y pensamos que las personas tienen que estar unidas, pero no hay un propósito realmente. El propósito es la ciudad y no es lo mismo que una iglesia local, es una visión diferente y creo que para llegar a eso, los que no somos pastores
podemos aceptarlo más, porque no estamos preocupados por nuestra iglesia local, sino por un enfoque más hacia toda la población, todos los vecinos de la ciudad. Ok, uno más. Muy buenas noches para todos los que están allí. Quiero agradecerle por este tiempo que tomaron los pastores para hablarnos un poco, guiarnos un poco, ¿verdad? Y aquí, como dijo nuestro presidente, el pastor Julián Frete, acá en Paraguay estamos con esa sed. Estamos con esa sed de crecer, estamos con esa sed de poder ser realmente luz, y muchas gracias le doy al pastor que estuvo hablando, enseñando, porque me llamó la atención dos cosas. La casa, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Que las casas sean luz. Y necesitamos de ustedes, pastores. Yo no sé cómo se podría hacer para que podamos seguir alimentando nuestra visión. Y soy pastor de una iglesia, una ciudad acá. Y estamos avanzando, pero esa visión de tomar una ciudad ya es algo más grande, ya aumenta nuestra fe y me interesa, ¿verdad? Y muchas gracias también a Robert que está ahí coordinando todo, que Dios pueda bendecir su vida. Y seguimos adelante. Muchas gracias. Gracias, pastor. Vamos a enviarle un material promocional que muestra esas 10 lecciones que David Thompson nos enseñó y más testimonios, y ahí nos ponemos de acuerdo junto con el presidente de la APEP, de los pastores, y compartamos y tenemos que unirnos en esta visión, y ahí ya Dios nos va a mostrar y vamos a declararnos como los aprendices que no lo sabemos, pidamos a Dios. Y Pastor Julián se está riendo, pero no venimos bajo esa inocencia divina, y Dios nos va a mostrar si lo buscamos de todo corazón. Amén, así mismo es. Eh, Cuando no sabemos nada, esa es la especialidad de Dios. Este fin de semana recibimos a 19 misioneros de Sudáfrica en nuestra iglesia, y ellos, su misión es desde Ciudad del Este, porque entraban por Brasil. Desde Ciudad del Este tenía que llegar a nuestra iglesia sin pagar ni un guaraní, dependiendo absolutamente de Dios. Y cuenta uno de los jóvenes, porque son jóvenes, cuenta uno de los jóvenes, empezó él a planificar de acuerdo a su inteligencia cómo podía llegar hasta nuestra iglesia. Y no le resultó, pasaban horas, venían caminando por la ruta, y después de repente dijo él: yo renuncio, Señor, a todo lo que yo sé, y Señor, que se haga tu voluntad, se haga tus planes con nosotros. Y ahí apareció una persona que le trajo hasta cierto lugar y le financió totalmente su viaje hasta la iglesia. Una vez más, Dios hoy nos está hablando a través de David, diciéndonos: no sabíamos nada. ¿Cómo podíamos ganar una ciudad? Pero realmente Dios hizo, y yo creo que hubo un antes y un después en Resistencia, hubo un antes y un después en Rosario, ¿verdad, Pastor Aldo? Entonces, en el nombre de Jesús, yo creo que tenemos que un poco ser los analfabetos y dejar que los planes de Dios se cumplan a través de nuestra vida. Gracias, Pastor Julián. Gracias. Amén, amén. Y ahí Ever levantó la mano. Sí, en realidad para mí es un placer poder escuchar todo el movimiento de Dios, y algo que siempre estuvo en mi corazón es el tema de ganar ciudades para Cristo.
Y hay cuatro cosas que me llaman la atención de lo que hemos estado escuchando. La primera es, uno de los puntos fundamentales de la reforma era que en la reforma se liberaba a los creyentes para ser sacerdotes. Y creo que con el tiempo como iglesia hemos perdido eso y relegamos otra vez a los creyentes que son sacerdotes y les pusimos en la banca como ovejitas. Y creo que el testimonio de cómo una ciudad se transforma se revela en ese pasaje de Pedro, en el que la gente asume su posición de sacerdote y convierte su casa en casas de paz, casas de luz, casas de transformación. Me llama mucho la atención porque en la Reforma ya se habló de eso, de que realmente los cristianos son ministros, son sacerdotes. En segundo lugar, lo que me llamó la atención y realmente pienso en Paraguay vamos a estar celebrando la Maratón Nacional de Oración. Y eso se está moviendo y eso está muy, muy cerca, está eso. Y algo que mencionó David es el tema de orar a lo loco, de que de repente oramos de aquí para allá y el hecho de ponernos de acuerdo y orar hacia una dirección creo que puede cambiar mucho en el aspecto espiritual, en el ambiente espiritual. Y a veces, aunque sí hayan momentos, encuentros fuertes de oración, como que apuntamos cada uno para su lado y Dios dice, bueno, te quiero bendecir, pero pónganse de acuerdo primero para ver cómo vamos a orar. En tercer lugar, el tema de lo que ya nos hablaba Darwin Miller, de eso de cambiar esa perspectiva secular, esa perspectiva, esa visión de la dicotomía del cristianismo, se rompe con esto al decir mi lugar, mi empresa, mi trabajo es un lugar de adoración. Y bueno, cuando uno ve un lugar donde está como un lugar de adoración, la bendición, la prosperidad se puede dar. Y yo creo que se dio también esto en transformación. Y lo cuarto es ya lo que estaba mencionando, la unidad en un propósito. Y creo que es tan alentador para mí, y creo que para los pastores, el hecho de ver a la ciudad como para pastorear, no mi barrio, no la compañía en la que estoy, sino la ciudad. Y hoy no puede mirar las escuelas, los medios de comunicación y tantos lugares en donde podemos ser focos de influencia. Y transformación, yo creo que nos anima nuevamente a eso. Gracias. Amén, amén. Creo que llegó nuestro tiempo. Así que escuchamos ahí de Acelerador y ahí con Siegfried y aquí yo también ya hice el Acelerador. Así ha sido de mucha bendición y me pongo ahí en el altar para enseñar. Y ya varias veces he enseñado en varios grupos y así. Y esta grabación, Aldo, ha sido grabado. Entonces podemos, creo que mañana vamos a estar pudiendo compartir el enlace de la grabación. Así que muchísimas gracias, Aldo, David y bueno, los hermanos argentinos y también acá de Paraguay, cada uno que se ha conectado. Ha sido de mucha bendición estos testimonios nuevamente. Así que si pueden prender la cámara, los que pueden, y nos sacamos una imagen, una foto. Los que pueden prender la cámara. Y entonces, 1, 2, 1, 2, 3. Así que entonces ya. Así que bendiciones para cada uno. Recording stopped. Y
Voy a dar una Bendiciones y oración al hasta... final, Robert. Ok, sí. Vamos a orar y cerrar así. Padre Dios, gracias por esta reunión que tuvimos tener acá vía esa plataforma de Zoom. Gracias por el testimonio que compartió David con nosotros y Aldo, y también lo que hemos visto. Y gracias que tú nos vas a inspirar, nos vas a mostrar unidad en visión para que tú puedas obrar bien nuestras personas, vea los hijos de Dios que hemos confiado en ti, y vamos a seguir adelante porque sabemos tú nos vas a guiar, y queremos declararnos como los aprendices en tu reino, Señor, para aprender de ti y avanzar conforme a tu indicación de tu Espíritu Santo. Gracias por los hermanos que están presentes acá, por los pastores también, todo especial Pastor Julián, también le bendigo en un liderazgo muy fuerte. Gracias por Roberta, gracias por Aldo Martín y David Thompson y todo lo que es el equipo Transforma el Mundo, sobre todo Edgardo y Ruth Silvoso, que nos han guiado y nos han sido ejemplo en todas esas cosas. Les bendecimos tu santo nombre y pedimos que tu gracia y tu bendición caiga sobre nuestras vidas, nuestras casas y nuestras naciones, Señor. Eso pedimos tu santo nombre, Jesús. Amén. 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 Así Amén. que Aleluya. Está pueden bien, prender aleluya. su audio y saludar y ya. Bendiciones. Muchas Gracias por bendiciones. Muchas todo. gracias. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Chao, Bendiciones. chao. Nos amamos y no hay nada que puedan hacer al respecto. Gracias, David. Gracias, David. Muchas gracias, Aldo. Un abrazo. Muchas gracias. Un Bendiciones. abrazo, Bendiciones, bendiciones. Hasta luego. Pastor Adán, Oscar, Jorge Fernández. Sí, un fuerte abrazo. Sí. Tito, portate bien. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones.